Medidas de variación para datos no agrupados. Nos da un grupo de datos 5, 7, 9, 12, 15, 18 y 22 y nos piden que demos las medidas de variación de estos datos. No podemos realizar nada sin encontrar primero la media aritmética. Para determinar la media aritmética yo necesito conocer cuánto suman estos datos, que en este caso suman 88. Y tenemos 7 datos. En realidad estamos buscando un promedio y 88 dividido 7, 12.57. Ahora con este valor ya puedo llenar las dos columnas que tenemos a la par. La primera es la diferencia de cada dato menos la media aritmética encerrado en barras de valor absoluto. Esto lo único que indica es que aunque la diferencia sea negativa en una calculadora, yo la debo de colocar positiva porque quiero el valor absoluto. Entonces, para evitar cantidades negativas. La columna de la par es cada dato menos la media aritmética y ese resultado elevado al cuadrado para evitar siempre tener valores negativos. Entonces, para la primera fila en la segunda columna, yo debería calcular 5 menos 12.57. Y para la columna de la par, 5 menos 12.57 y ese resultado elevado al cuadrado. Y lo mismo realizo con cada una de las filas, teniendo los siguientes valores. Podemos ver que el primer valor, 7.57, y ese valor elevado al cuadrado, 57.33. Lo mismo se hizo para cada fila. Algo que es muy importante es la sumatoria de esas dos columnas. Ahora vamos a ir viendo las medidas de variación. La primera, conocida como desviación media, es la sumatoria de x menos la media en barras de valor absoluto sobre el número de datos. Para este ejemplo sería 34.57 dividido 7, lo que da un valor de 4.94. La varianza es la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado sobre la cantidad de datos, que en este caso sería 225.71 sobre 7, lo que nos da un valor de 32.24. Y la desviación típica o estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, 32.24. El valor que obtenemos es 5.68. ¿Qué interpretación tienen todos estos datos? La desviación media de 4.94 me está diciendo que en promedio la suma de todas las diferencias que existen a dividirlo entre el total de datos es de 4.94. Quiere decir que se puede asumir que cada dato se separa de la media aritmética esa cantidad, casi 5. Como la media que tenemos es 12.57, quiere decir que estamos llegando en promedio hasta el 17.57 casi, y por abajo empezamos casi por el 7. Vemos que eso deja un ancho bastante grande, por lo tanto podríamos hacer una conjetura de que esta desviación es muy alta, aunque veremos otra medida que nos va a dar este valor con toda certeza. La varianza es de 32.24, no hay que confundir, porque la varianza, aunque es una medida de variación, como está al cuadrado, solamente es un promedio de las diferencias al cuadrado, no es cuántos se están distanciando, porque no puede distanciarse algo 32 unidades cuando el valor más pequeño es 5 y el valor más grande es 22, no tendría lógica. Para saber en realidad cuál es esta desviación o esta separación de datos,
existe la desviación típica o estándar, que es la letra S, donde vemos que la raíz cuadrada de 32.24 es 5.68. Acá entonces ya tenemos un valor y podemos decir que la desviación de los datos con respecto a la media aritmética es de 5.68 unidades. Quiere decir de que si lo vemos por la cantidad de datos que tenemos, que son datos relativamente pequeños y números cercanos, podemos ver que este valor es bastante alto. Sin embargo, no es válido tomar una decisión únicamente con ese valor, porque un valor puede darme 1, y por ser pequeño yo puedo pensar que los datos son poco dispersos, pero en realidad para eso se necesita algo llamado coeficiente de variación. El coeficiente de variación V es la desviación dividido la media aritmética de la muestra multiplicado por 100. Para este caso tendríamos el 5.68 dividido 12.57 y eso multiplicado por 100 nos da un valor de 45.17%. Este porcentaje se busca en una tabla donde me da una referencia de si la media aritmética es altamente representativa, si solamente es representativa, poco representativa o no tiene representatividad. Vamos a colocar dicha tabla para que veamos y comparemos ahora cómo se comportan nuestros. Tenemos acá la tabla y de 0 a menos del 10, altamente significativa, entre 10 y 20 tiene una representatividad importante, entre 20 y 30 una mediana representatividad, entre 30 y 40 poca representatividad, y arriba de 40 la media no tiene representatividad, que es nuestro caso. Estamos arriba del 40%. Esto es muy común con cantidades como las que tenemos en el ejemplo, porque a pesar de que son pocas, o bien dicho, aparte de que son pocas, ninguna está repetida y están distanciadas cierta cantidad. Este tipo de medida no se realiza normalmente para grandes cantidades de datos porque eso llevaría mucho tiempo. Aunque ahora con la tecnología, pues las medidas de variación ya se hacen directamente, no importando si son 5 datos o si son 5000, ya que las hojas de cálculo pues permiten realizar estas operaciones que son bastante complejas en una forma bastante rápida. Vamos a ver más adelante que para datos agrupados, ya sea en frecuencias simples o en intervalos, las fórmulas básicamente son las mismas, pero vamos a tener una mayor cantidad de datos, por lo tanto, ese coeficiente de variación no va a ser tan alto. O si es alto, pues tendrá cierta representatividad. Cuando tenemos muy pocos datos y muy pocos de ellos están repetidos, va a pasar una situación como la que tenemos, pero es importante trabajar o hacer ejemplos con datos que sean similares o hacerlo con 20 o 30 datos, aunque eso lógicamente demanda demasiado tiempo. A mayor cantidad de datos o a mayor información, pues podemos entregar datos o medidas más, aparte de llamarlas más exactas, podemos llamarles que en realidad representen cómo se comportan nuestros datos o nuestra muestra. Así como terminamos las medidas de variación para datos no agrupados.